le pifiaron sistemáticamente acá respecto a cuándo venía el pico. Bueno, porque son brutos. Este toque de queda, ¿no? Con esto que el gobierno va a intentar restringir la, la circulación del virus con el encierro de la gente durante la noche. Es como, la pregunta es, che, que el virus no circula de día. Digamos, la verdad que no suena muy razonable este mecanismo. No es ni más ni menos que uno de los tantos mecanismos que usa el gobierno para echarle las culpas a otros, ¿no? Recuerden que en un primer momento fueron los runners, después fueron, no sé, siempre había un culpable. Ahora, de todas las aberraciones que hace el gobierno cuando, por ejemplo, el presidente se junta en distintos lugares del país y junta un montón de gente y todo eso, eso no contagia. Cuando se equivocaron y mandaron a todos los jubilados a cobrar las jubilaciones todos juntos, tampoco pasaba nada, ¿no? Ahora, entonces siempre hay un chivo expiatorio, o sea, sí fue por ejemplo el funeral de Maradona, ¿no? Y ahí metieron como 1 millón de personas. Puede ser que ahí haya habido algún problema, pero no, claro, para el gobierno ahí no hubo problema. Tampoco hay un problema cuando, digamos, o sea, llama a las marchas. El doble estándar del gobierno es preocupante y lo más preocupante es que ahora se viene la segunda oleada y de lo que tiene que ver con el coronavirus y la realidad es que uno tiene la sensación que no han aprendido nada, porque lo primero que tendrían que haber hecho es echar al ministro de Salud, Ginés González García, por las aberraciones que ha cometido. O sea, a ver, desde mi punto de vista, la cuarentena impulsada por el gobierno argentino ha sido una cuarentena criminal y de hecho constituye un delito de lesa humanidad en distintas cuestiones. En primer lugar, hay que tener claro, si hubiéramos hecho todo como el promedio del mundo, no estoy pidiendo que pudiéramos hacerlo como los mejores, solo como los mediocres, o sea, como el promedio. Argentina en ese caso, si hubiera sido así, hubiera tenido por coronavirus 10.000 muertos y tiene 43.000. Es decir, que la negligencia, el mal desempeño del gobierno, la mala praxis, le ha costado la vida a 33.000 argentinos. Es decir, yo entiendo, digamos, que en Argentina esta gente no se banca los datos, pero los datos son contundentes. Es decir, ni siquiera estamos comparando contra el mejor. Es decir, no estamos usando la chicana que usaron muchas personas del gobierno que siempre trataban de comparar contra el peor. Entonces, para que los números lucieran bien. Pero Argentina terminó entre los 5 países con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. El tema es que ahora un poco se empiezan a mutar los números porque también están recibiendo la segunda ola en Europa. Muchachos, fracasaron, se tienen que ir, han hecho un desastre, son responsables por la muerte de 33.000 argentinos por no haber escuchado que había otra forma de hacer esto. Le pifiaron sistemáticamente acá respecto a cuándo venía el pico. Bueno, porque son brutos. Entonces ustedes dirán, no, bueno, está bien, pero vos estás siempre te enojás con todo el mundo, todos son brutos. Bueno, mire, yo les voy a mostrar por qué son brutos. Allá por el mes de octubre del año pasado, yo estaba mirando un programa de televisión. En un momento se ponen a hablar de los gráficos y el doctor Luis Cámara le dice, sí, sí, porque estuvimos yendo, nos juntamos con la persona que elabora estos gráficos para que nos enseñara a leer los gráficos. ¿Se dan cuenta? Es decir, estuvimos encerrados y guiados en esta pandemia o epidemia, ¿sí?
por tipos que ni siquiera sabían leer los gráficos. Es más, en algunos casos se presentaban los datos y se los, digamos, le aplicaban logaritmos, ni siquiera sabían que eso era lineal. Entonces hacían reflexiones sobre los gráficos que implicaban que no estaban entendiendo lo que estaba pasando con los números, no entendían lo que estaba pasando con la enfermedad. Es decir, entonces es gravísimo. Es decir, los tipos que están mirando el problema en Argentina no manejan la matemática básica para entender el problema que están enfrentando. Cuando ustedes miran, o sea, no solo está, digamos, el daño que causaron en la economía, en la cantidad de muertos, sino que además los daños psicológicos, la cantidad de gente que, digamos, tendría que haber hecho tratamiento o los dejó de hacer, o tenían que ir a hacerse estudios y no lo hicieron. Es decir, el desastre hacia adelante es todavía más grande. ¿Y cuál es el problema? Que si ahora es necesario encuarentenar de vuelta para frenarle, para quitarle velocidad al virus, no lo podemos hacer porque volcaron a la gente. Aparte, ¿qué autoridad moral tiene? ¿Qué autoridad moral tiene el presidente que organizó un funeral y lo hizo mal? Se le juntaron 1 millón de personas. Ah, no, pero eso no generaba contagio. Ahora, a los runners los persiguió hasta por abajo de la cama. Un día decían que los barbijos no servían, otro día dijeron que servían. 10 veces anticiparon el pico que nunca encontraron porque nunca supieron leer la matemática de una epidemia. No utilizaron los métodos exitosos de otros porque no podían robar con ese método. Entonces, digamos, esa gente, digamos, o sea, va a seguir a cargo de este tipo de cuestiones. La pregunta es, ahora, si vuelve a haber una segunda vuelta y nos quieren encerrar a todos, ¿qué van a hacer con la cuestión fiscal? Digo, ¿qué van a hacer? ¿Van a cortar las cosas y van a encerrar a la gente? O sea, y ahora ni siquiera le van a dar esa asistencia. Muchachos, ¿por qué no piensan en dejar de robar?